Chasqui TV. Las nacionalidades indígenas ya tienen su espacio y nuestro deber es informar. El primer informativo pluricultural del Ecuador. Amigos del Ecuador y del mundo, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de noticias y opinión Chasqui TV por RTU, el canal de las noticias. Un saludo muy especial en la región Costa, Sierra, Amazonía y en Galápagos. Un abrazo fuerte y especial a nuestros hermanos migrantes en diferentes latitudes del mundo. En la provincia de Chimborazo saludamos en los 10 cantones y en las 45 parroquias rurales. Alerta, alerta, alerta en el Ecuador y en el mundo por la presencia del Omicron, especialmente en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil. Ya se ve que hay problemas sanitarios. Por favor, hermanos ecuatorianos, vamos a cuidarnos, pongamos mucha fe en Dios, vacunémonos y de esa forma protejamos la salud de cada uno de los ecuatorianos, de las familias. También en diferentes países, especialmente en los Estados Unidos, también el Omicron está causando serios problemas. A propósito de los Estados Unidos, le mandamos un abrazo súper especial y fuerte a Joselito León, que está saliendo ya de la cuarentena. Sabemos que estuvo infectado, pero gracias a Dios y también a la vacuna, hoy ya está libre. Es más, estará presentando ya su nuevo trabajo discográfico para el deleite de las familias ecuatorianas. También en los Estados Unidos saludamos a don Segundo Tiupul, un amigo de siempre, un amigo del movimiento indígena Chimborazo, que está por los Estados Unidos también haciendo patria, trabajando duro para contribuir con el desarrollo nacional. Esta noche nos acompaña en el CD Entrevistas un invitado especial del sur de la provincia de Chimborazo. Es el ingeniero José Buñay, líder político y dirigente del Cantón Alausí, a quien le damos una cordial bienvenida. Ingeniero, buenas noches, bienvenido a Chasqui TV. Buenas noches, estimado Juan y estimados amigos que nos están mirando este importante programa. Saludar muy cordialmente y gracias por la invitación. Para nosotros, desde el sector del sur de la provincia de Chimborazo, es grato poder compartir algunos temas muy importantes, tanto a nivel de diferentes espacios, realmente, primero dando gracias a Dios por la invitación y luego también a este medio de comunicación muy importante y de paso felicitar por el trabajo que está llevando este medio de comunicación realmente a través de la información y otros temas que es de interés nacional y aquí estamos para poder compartir. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Saludamos también a los pueblos y nacionalidades de nuestro bello, diverso Ecuador, este maravilloso país que siendo nuestro debemos cuidarlo también. Mi estimado ingeniero, se nos terminó ya el año 2021, un año que estamos empezando a reactivarnos productivamente, económicamente, pero al final se nos vino otra vez la variante del COVID-19. El 2019 también tuvimos el problema de las organizaciones sociales con la movilización. ¿Cómo le ve usted el 2021? ¿Qué nos deja como legado? ¿Qué nomás ha sucedido tanto en lo político, en lo social, en lo económico, a nivel nacional, provincial y también en el Cantón Alausí? Gracias, estimado Juan Antonio, estimados amigos. Realmente tiempos o año muy preocupante, ya que el tema de pandemia ha venido a afectar a la población no solo del Ecuador, sino del mundo, desde finales del 2019, todo el 2020, todo el 2021. Realmente creo que durante estas décadas, por primera vez en la historia, creo que esta generación hemos podido vivenciar esta realidad. Esta realidad sanitaria, esta realidad incluso económica, ya que muchos países incluso han tenido decrecimiento, al igual que en Ecuador en el año 2020 tuvimos el decrecimiento de 7% del Producto Interno Bruto y eso impactó muchísimo en la economía de las familias ecuatorianas y no se diga de diferentes sectores. Realmente muchas empresas tuvieron que incluso paralizar sus actividades, cerrar las puertas y eso afectó, estimado Juan Antonio, las actividades económicas y por supuesto incluso el tema de empleo. Y por lo tanto muchas familias incluso quedaron sin fuentes de ingreso porque muchos de las personas quedaron sin trabajo y entonces
creo que fue un año de gran, digamos, de impacto económico y por lo tanto también de gran lección, ¿no? Que quizás nos cogió, como se dice comúnmente, nos cogió en la curva, quizás no estuvimos preparados para el tema de afrontar esta situación, pero sin embargo creo que también las realidades de nuestro país, incluso de Latinoamérica o incluso del sector rural, que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar de manera unida, de manera mancomunada, incluso por estas situaciones tuvimos que salir, ¿no? Pudimos salir, dar la mano incluso entre hermanos para poder afrontar esta situación. Con todos estos elementos, estimado Juan Antonio, el año 2021 dejó incluso grandes expectativas y experiencias. Y hablando de 2020, con relación a 2021, ya hubo un pequeño crecimiento económico que tuvimos alrededor de 5%, porque algunas actividades económicas fueron reactivando. No en su totalidad, al menos un porcentaje importante, pero sí hemos tenido muchas preocupaciones, muchas situaciones, y eso nos da una gran lección, estimado Juan Antonio. Al menos, ingeniero, en este tema, especialmente en el tema político, las elecciones, la posición de los nuevos asambleístas, parlamentarios andinos y del nuevo gobierno nacional, ¿cómo lo vio ese tema, especialmente en el tema político? Porque hubieron expectativas de qué va a pasar con el país, ¿no? Así es, estimado Juan Antonio. Como decía, en el año 2020 tuvimos decrecimiento, tanto por el impacto de pandemia generado por COVID-19 y como también por la situación económica propia del país, por el manejo político del gobierno del turno y otros temas más. Y por lo tanto había una esperanza de que un nuevo gobierno venga para que pueda también tomar las mejores decisiones, incluso estratégicas, para poder salir de esta situación. Mas, sin embargo, hemos tenido, quizás creo que de diferentes gobiernos, el ofrecimiento de campaña, pero sin embargo no hemos tenido realmente acciones concretas que puedan realmente ayudar para el desarrollo económico de la población y sobre todo también en el aspecto social, aspecto de educación, salud y también en temas de generación de fuentes de trabajo. Y por lo tanto, el año 2021 fue también un año electoral, un año importante que realmente la gente pusieron también la expectativa o la esperanza para que el nuevo gobierno pueda también traer, ¿no es cierto?, las esperanzas y no solo las esperanzas, también más bien buenas decisiones políticas y por lo tanto económicas. En ese contexto hemos tenido este cambio de gobierno, claro, con su plan y con su programa de gobierno, que también cada uno de los gobiernos tienen su forma de actuar en el marco de su programa de gobierno. Y hemos visto, ¿no?, con claridad que vino también un programa de gobierno, quizás creo que la continuación del periodo anterior de Lenín Moreno, donde que también estaba establecido el programa económico basado en los directrices establecidos por el Fondo Monetario Internacional. De la misma forma, este gobierno también continúa con este programa de ajuste económico. En la misma línea, ¿no? En la misma línea, porque claro, con el tema de déficit fiscal, que no existe recursos suficientes, que con otros temas que ha puesto en la mesa el debate, por lo tanto cree que solo la única vía es aplicar el programa económico directrices o direccionado del Fondo Monetario Internacional. Pero hay también importantes, digamos, alternativas que podría también analizar, debatir. Sin embargo, hay esta situación que hemos visto durante el año 2021. Ahora también otro tema muy importante en el 2021, mi estimado ingeniero, es el tema de la subida de los combustibles, por ejemplo, que afectó a todo el tema productivo, subieron los precios. Antes nos daban, como se dice, los paquetazos económicos, subían con decreto presidencial, pero hoy vemos que todo ha subido, ¿sí?, desde que los combustibles se elevaron de precio, por un lado. Y por otro lado también, usted, que es un importante dirigente y líder político, ¿por qué cree que los gobernantes, cuando están en campaña, ofrecen una cosa y luego apenas se sientan, apenas firman el decreto aceptando ya su cargo, cambian y empiezan a hacer lo que ellos creen que es bueno a espaldas del pueblo ecuatoriano?
Para responder su pregunta, estimado Juan Antonio, quisiera establecer algunos elementos durante este tiempo, ¿no? 2020 y 2021, que ha sucedido en el Ecuador. Primero, lo que usted decía, el ajuste económico, ¿no es cierto?, con el tema de subida de los precios de los combustibles. Mire, para ustedes, el conocimiento de ustedes, nosotros tenemos aquí un dato de la variación de precio de combustibles. Claro, después de octubre de 2019 quedó el precio de gasolina en $1.85. Lo cual ya con estos ajustes o subida progresiva quedó en $2.55, incluso supuestamente con el congelamiento. Y en esto tenemos una variación de 38%, cerca de 40%. Dese cuenta, es una variación muy importante o muy grande, digamos, ¿no? En cuanto a diésel, claro, antes de octubre estuvo en $1.02, pero con esta variación que con este gobierno actual, donde que tenemos, ¿no es cierto?, el precio de combustible cerca de $2, tenemos la variación de 95%, casi 100%, dése cuenta. Ahora, esta variación de precios de combustible afecta toda la situación económica. Por ejemplo, en la especulación de los precios, en la reducción de consumo y por supuesto en la contracción económica. Ahora, por ejemplo, cuando hay este incremento de los combustibles, claro, los transportistas, o los camioneros o los camioneteros o diferentes modalidades de transporte, ¿qué dice? A ver, ¿sabe qué? Ya no, el pasaje ya no cuesta lo mismo, hay un incremento proporcional, claro, hemos dicho 38 a 40% y diésel de 95%, y eso afecta directamente a la subida de combustible. Y cuando hay esta subida de combustibles, hay subida de pasaje, por supuesto que hay subida también de productos de canasta básica, y eso afecta también a la reducción de consumo. Y cuando hay una reducción de consumo, por supuesto que hay la contracción económica, no hay una dinamización de economía y por lo tanto no hay un crecimiento económico. Por eso lo que hace rato decía, por ejemplo, en el 2020 no tuvimos el crecimiento, sino más bien tuvimos decrecimiento del 5%. Ahora, perdón, de 7%, ¿no? Ahora, por otro lado, también vemos el tema de, dentro del ajuste económico, la reforma tributaria. Dentro de la reforma tributaria, en el año 2021, tuvimos el tema de famoso llamado de régimen microempresa, de impuesto de 2% sobre las ventas totales, estimado Juan Antonio. Claro. ¿Eso qué significa? Incluso es para los pequeños emprendimientos, todos, pequeños negocios. Todos, ¿no? Sí. Claro, con régimen de microempresa, Sí. porque usted entenderá que la gran empresa, desde la mediana y la gran empresa, ¿qué es lo que hace? Ellos pagan impuesto de los excedentes. ¿Qué es lo que hace? De las ventas totales, reduce los gastos totales y el excedente, solo del excedente es lo que pagan los impuestos. Correcto. Pero para los pequeños y medianos productores, para los agricultores, los artesanos o pequeños empresarios, ¿qué es lo que había, ¿no es cierto? Este famoso llamado microempresa, incluso para los servicios profesionales. ¿Qué significa? De la venta total, digamos que tiene un ingreso por la venta total de $10,000, tenía que pagar el 2%, estimado Juan Antonio, y eso afecta de manera sustancial. Ahora, vino la reforma tributaria con la famosa Ley de Desarrollo o Fomento Económico, ¿no es cierto? Donde que, ¿no es cierto?, establece una tabla de 1 hasta 2%. Claro, dependiendo de las ventas totales hasta $300,000. Sin embargo, todavía está afectando a los pequeños, medianos productores, a los pequeños empresarios, porque realmente estamos pagando de los ingresos de las ventas totales. Ahora, digamos que reduciendo los gastos, ¿no es cierto?, de gastos de administración, gastos de instalación, gastos permanentes, gastos variables, hay de todo en un negocio, ¿no es cierto? Digamos que un periodo, por ejemplo, sale perdiendo, no está ganando, no hay un excedente positivo. A pesar de que exista la pérdida, tiene que pagar 2%. ¿Dese cuenta? ¿Eso es justo? Eso no es justo. Y esto paga la base social o la población, ¿no es cierto?, de los pequeños Porque se productores. traslada, estos impuestos se trasladan a los consumidores, ¿no? Por supuesto, claro, En la mayoría de traslada producción, ¿no? a los ¿Verdad? consumidores, pero a su vez también paga de manera directa estos pequeños emprendimientos. Y eso no es un incentivo a los emprendedores, no es un incentivo a los pequeños productores, más bien, digamos que es un impuesto directamente que afecta a este sector. Muy bien, estamos en un análisis
de la situación política, económica y social que vive nuestro país, que vivimos en el año 2021. ¿Y por qué nosotros ponemos en contexto el tema del 2021? Porque las decisiones que se vayan a tomar, mi estimado ingeniero, el 2022 serán en base a lo que en el 2021 ha pasado. Tenemos problemas económicos, como usted dice, tenemos problemas políticos también, que por ejemplo la Asamblea no encuentra su norte, mi estimado. Si la Asamblea anterior terminó con una aceptación del 3%, esta Asamblea no sabemos para dónde va, por ejemplo. Ahora, respondiendo a la pregunta que hace rato decía, ¿no es cierto?, el contexto político. En esta situación económica, ¿qué es lo que tiene que hacer el contexto político, digamos, del Ejecutivo y Legislativo, ¿no es cierto?, encontrar un norte, un horizonte para el país, un desarrollo que realmente que beneficie a todos los sectores, tanto a los pequeños, medianos y a los grandes, porque realmente el rol del Estado es regular, garantizar que todos tengan acceso a medios de producción, acceso a los servicios básicos, acceso a medios de vida y de esa forma tengan condiciones de vida adecuadas. Entonces, en ese contexto, el rol de la Asamblea, ¿qué es? Legislar y fiscalizar. Por supuesto, también dar una alternativa, porque ellos son los que aprueban el presupuesto general del Estado. Claro que sí. Ellos evalúan el presupuesto general del Estado. En ese contexto, ¿qué es lo que tiene que hacer, no es cierto? Ese presupuesto general del Estado vaya al sector social de la salud, de la educación, ¿no es cierto? Le incentiva a los pequeños emprendimientos, pero a su vez también tener un equilibrio entre los ingresos que tienen los grandes empresarios o la gran empresa, de esa forma también, para que pueda también inyectar la economía al sector de economía popular y solidario. No se olvide, estimado Juan Antonio, que la economía del país está sustentado en un 60-65% de la economía del sector de economía popular y solidario. Eso es importante y por lo tanto eso es lo que tenemos que tener consciente, ¿no? Y por lo tanto creo que al menos en el tema político la Asamblea Nacional, claro, ha legislado, pero para un sector, estimado Juan Antonio, y eso también hay que tener muy en cuenta. No está legislando quizás para todo el sector, para los pequeños también, ¿no es cierto? Y ahí también hay que tener realmente claro las acciones que están llevando adelante aquellos. Muy bien, entonces nosotros al mismo tiempo hacemos un llamado a las autoridades para que sintonicen las necesidades del pueblo, los problemas que está teniendo las comunidades, los barrios, las familias ecuatorianas. Un tema muy importante, mi estimado Inge, nosotros que venimos del campo, nosotros que venimos de las parroquias, de los barrios, de las comunidades, es el tema agropecuario. Está abandonado, cada vez se abandona, especialmente la juventud está migrando hacia otros países, está haciendo una cuestión también de una migración interna en el país, es decir, la cuestión productiva del campo que nos dio de comer y se evidenció el 2020 en plena pandemia. Hubo un intercambio de productos, Sierra, Costa, Amazonía. El sector agropecuario está abandonado, mi estimado Inge. ¿Cuál es su panorámica que tiene en torno a este tema, que es principal, debería ser el pilar fundamental de la economía nacional? Estimado Juan Antonio, la realidad del sector rural ha sido muy complicado durante, digamos, no solo últimos años, incluso décadas, ¿no? Donde que no se ha tenido un apoyo importante para el fortalecimiento del desarrollo del sector rural. Siendo que el sector rural es el sector que da de comer a las grandes ciudades, de donde proviene la alimentación, y no ha sido dado mayor atención. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, proyectos y programas han sido diseñadas, formuladas e implementadas desde una visión urbana y desde una visión del desarrollo occidental meramente de un sector, más no realmente tomando en consideración que nuestro país es hermoso, nuestro país es megadiverso en cuanto a la biodiversidad. Por lo tanto, en el ámbito económico, mira, si pusiéramos mayor atención en el ámbito agropecuario y en el ámbito del turismo, imagínense, nuestro país tiene grandes cosas por ofrecer y sobre todo sacar adelante en el aspecto económico. Sin embargo, no ha sido tomado en cuenta esta situación realmente porque
creo que dependiendo de los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, tienen sus políticas para direccionar. Ahora, creo que hay pero también intereses, mi estimado, porque también hay grandes importadores, las fronteras están abiertas de Colombia, de Perú, llegan toda la producción y nuestros hermanos, por ejemplo, no tienen dónde vender sus productos también, ¿no? Así es, aquí hay dos elementos. En el Ecuador existe la agricultura familiar campesina y comunitaria y la gran agroindustria, dos horizontes. La agricultura familiar campesina y comunitaria garantiza la alimentación para todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? El alimento de los productos de primera necesidad, más la agroindustria o la agricultura a gran escala garantiza, claro, los ingresos económicos, pero a su vez incluso afecta a la biodiversidad. Y eso, claro, por supuesto que incluso, ¿no es cierto?, fomenta incluso la contaminación ambiental y muchos temas. Entonces, en ese contexto, como usted decía, hay ciertos intereses también de los sectores, de grupos económicos, simplemente están dedicados a la exportación, ¿no es cierto?, y a la importación de otros productos, y esto afecta a los pequeños agricultores. ¿No? Directamente, claro. Claro, entonces en ese contexto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Independientemente de quién está en el gobierno, es regular, a fin de que los dos sectores tengan el espacio suficiente del desarrollo. Correcto. Tanto la agricultura familiar, campesina y comunitaria como la agroindustria, porque por supuesto también tiene derecho a dinamizar, a surgir dinamización de la economía, ¿no? Entonces, en ese contexto, estimado, realmente vemos esta situación. Por otro lado, hay otro factor también que usted decía, ¿no es cierto? El campo está quedando abandonado. Claro, pero ¿por qué situación? Por la situación de que hay migración tanto interna como externa. Por ejemplo, hablando de mi cantón, solo este año 2021, desde enero digamos hasta septiembre, hubo una importante migración afuera del país. Entonces, en ese contexto, nuestra gente, digamos, está migrando a otros países como Estados Unidos y otros sectores. Entonces ahí nuestro sector está quedando, digamos, abandonado. ¿Y quiénes son los que van a producir la tierra y de esa forma producir los alimentos? Y ahí tenemos que también pensar en las condiciones de vida para este sector, a fin de que realmente nuestros jóvenes interesen en quedar en el campo, pero para ello, ¿qué es lo que necesita? Educación de calidad, salud de calidad, condiciones de vida de calidad y por supuesto también espacios de emprendimiento y que genere ingresos adecuados para que los jóvenes interesen en realmente quedar ahí en el sector rural y de esa forma también seguir trabajando para todos, ¿no? Muy bien, mi estimado ingeniero, nosotros estamos generando información desde el centro del país para las 24 provincias y también para los 221 cantones que tiene la patria. Dialogamos en Chasqui TV con el ingeniero José Buñay, líder político y dirigente del cantón Alausí en la provincia de Chimborazo. Con más opinión de nuestro entrevistado, volvemos luego del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres formar parte de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando de Aquilema? Acompáñame. Acércate a Balcón de Servicios y presenta tu copia de cédula, papeleta de votación y planilla de servicios básicos más $37. Y podrás formar parte de nuestra cooperativa. ¿Qué esperas? Elige lo nuestro. Consume lo hecho en Chimborazo. Aquellos productos que reflejan la identidad de nuestra gente, sus costumbres, sus tradiciones y su calidad humana. Somos la provincia más cercana al sol. Somos calidad. Somos Chimborazo. Estamos dando mantenimiento vial a las vías que están ya deterioradas. Tratamos de intervenir de manera periódica, oportuna, antes que el daño se agrave y sea mayor. Lo que estamos nosotros haciendo es los trabajos de bacheo asfáltico con asfalto en caliente. Primero se hace lo que es el cortado, el fresado, se retira la capa asfáltica dañada, se coloca la aplicación de la emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta. Después, posteriormente, eso se coloca lo que es la carpeta asfáltica.
Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro Show, su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas. Macro Show, su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel León Borges y La Valle, casi esquina. Segundo piso. Para contactos y pedidos al teléfono 032-964-196. 09-88-42-82-34. Síguenos en las redes sociales y sé parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, gerente. Una sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Riobamba, Ecuador. El Teatro León abrió sus puertas un 27 de abril de 1929. Su construcción inició el 27 de junio de 1918. Fue edificada por los hermanos Natale y Luca Torben. El teatro ha sido una parte fundamental en la construcción histórica, cultural y económica de la ciudad, mediante actos políticos nacionales, actividades culturales, artísticas, celebraciones aristocráticas de relevancia internacional. En 2010, el municipio de Riobamba adquirió este edificio para convertirlo en un bien público. La actual administración del alcalde Napoleón Cadena inicia la recuperación de este edificio patrimonial en diciembre del 2018, adecuándose a todas las necesidades, estándares, protocolos de seguridad, espacios de calidez y confort. Hoy se abre el telón. Se abre para mostrarle al mundo los talentos de las nuevas generaciones, que ahora seguirán enriqueciendo la cultura y construyendo la historia de la ciudad. La empresa más grande en impresión del Ecuador se llama Expo Vallas. Expo Vallas. Expo Vallas, líderes en marketing y publicidad. Nadie lo hace mejor. Ingeniero Patricio Inca Paguay, gerente general. Fin de espacio publicitario. Amigos del Ecuador y del mundo, gracias por continuar en la sintonía de Chasqui TV por RTU, el canal de las noticias. En las 24 provincias y en los 221 cantones que tiene la patria, nosotros enviamos saludos especiales también a quienes están teniendo algún problema de COVID-19, a quienes están en los hospitales, a las personas, a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud en todo el territorio nacional. Un abrazo solidario. Dios les bendiga por el trabajo que vienen realizando. También un llamado de atención a las autoridades para que por favor sintonicen las necesidades y los problemas del pueblo y puedan tomar decisiones para resolver los problemas. Estamos en un diálogo esta noche con el ingeniero José Buñay, líder político y dirigente del cantón Alausí, acá en la provincia de Chimborazo. Estimado ingeniero, con el contexto del 2021, el 2022, ¿qué le depara al Ecuador en lo político, en lo social, en lo económico? Hablando también en lo social, poniendo énfasis en el tema de la pandemia, porque hoy está, como usted conoce, hoy tenemos problemas en todas las provincias y como usted ya mencionó en el primer bloque, a nivel mundial con esta nueva variante. Esperemos, dicen los especialistas, que con esta nueva variante ojalá podamos ponerle fin ya a la pandemia y retomar algunas actividades y acciones que están en el tapete, en el camino. Estimado ingeniero, ¿qué nos depara el 2022? Muchas gracias, estimado Juan Antonio y queridos amigos y amigas televidentes. Realmente, el año de 2022 trae esperanza, trae la reactivación económica que esperamos, trae expectativa, pero para aquello tenemos que poner el hombro todos. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tanto hombres y mujeres, niños y jóvenes, realmente con un amor a la patria y realmente con una lucha vivaz que realmente tenemos que encaminar.
Pero nosotros al finalizar el año 2021 habíamos analizado ciertos temas. Decíamos que el año 2022 viene quizás buena expectativa, ¿no?, en crecimiento económico, pero de un momento a otro viene este variante de Omicron y viene a complicar la vida, digamos. Así es. Y principales ciudades incluso ya no están abasteciendo los hospitales. Los sistemas de salud, y ¿no? eso es complicado, ¿no? Y ahí también solidarizar con toda la familia. Quizás algunos no tendrán suficientes recursos económicos para salir de esta situación. Ahí me enviaron un saludo y un mensaje. Confiemos en Dios realmente y de esta tenemos que salir. Y eso tenemos que tener presente. Ahora, mirando ya el futuro en 2022, que ya estamos caminando ya 14 días, ya la quincena del mes de enero, en ese contexto, en el ámbito social, económico y político, necesitamos que los ecuatorianos tenemos que tener esa mirada como país, ya sea los gobernantes, los empresarios y la ciudadanía en general. A fin de que en algún momento pensemos como país, como Ecuador, para poder sacar adelante. Ya no pensemos quizás de una tendencia ideológica, de unos grupos, sectores económicos. Yo sé que ha habido incluso las clases sociales donde que el que tiene plata domina al que no tiene plata, el que tiene poder quizás no le da oportunidad a la gente que no tiene poder. Entonces, todas esas cuestiones creo que hay que dejar a un lado. Tenemos que mirar como país. Y hemos visto importantes experiencias de otros países, incluso de mismo Latinoamérica y de otros continentes, como cuando tiene la identidad nacional y tiene un proyecto de vida a mediano y largo plazo como país, realmente cómo ha ido desarrollando y cómo ha ido constituyendo incluso en potencias mundiales. Sí, sí. Entonces, y esas experiencias, no vayamos muy lejos, por ejemplo, Colombia. ¿Qué es lo que tiene ellos? La identidad nacional. Consume lo nuestro. Claro, consume lo nuestro, ¿no es cierto? Produce a que ellos, primero consumen ellos y luego también el excedente venden a los países vecinos y de esa forma dinamiza la economía. Correcto. Y nosotros en cambio estamos tira y jala de un lado a otro como que realmente tratando de simplemente llevar a un sector y que otro sector pierde y de esa forma todos perdemos. Entonces esa lección aprendida de 2020, 2021 tenemos que con esa experiencia encaminar en el año 2022 realmente todos juntos construyamos un país que queremos, donde que todos tengamos acceso a las condiciones básicas de vida, a los medios de producción, a los derechos a la salud, a la educación y a medios de vida. Y por supuesto ahí juega un rol importante, como hace rato decía, el sector político también, ¿no? El gobierno, tanto nacional como gobiernos autónomos descentralizados, para poder liderar el desarrollo territorial, liderar el desarrollo que realmente necesita nuestro país. Correcto. Bien, y además las autoridades también, ya dejémonos de estar comprando solamente las funditas para una cosa, que las mascarillas, que solamente dejémonos ya de estar en esas compras que a veces son innecesarias, y pongámonos a planificar, a organizar el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, mi estimado. Así es, estimado Juan Antonio. En el ámbito del desarrollo territorial es muy importante la planificación, un componente muy importante de gestión del desarrollo territorial. Y en la planificación se tiene que pensar al menos en mediano y largo plazo. ¿Cómo queremos ver a nuestra provincia de Chimborazo? ¿Cómo queremos ver a nuestros cantones de aquí a 10 años, 20 años, 30 años? ¿Cómo queremos ver que nuestros niños hoy en día están gozando, quizás algunos, de la oportunidad de educar, pero otros que ni siquiera tienen acceso a la tecnología para poder acceder a la educación? ¿Cómo superar de esta situación y cómo salir adelante? Y es importante la planificación. Para eso, tomar en consideración la realidad y la necesidad del territorio. Correcto. Muy bien. En todos estos aspectos que hemos hablado, para que el presupuesto asignado por un lado y luego el presupuesto generado en el mismo territorio pueda servir para estos objetivos estratégicos que son muy importantes. Porque cuando usted trabaja de manera coyuntural, como hace rato decía, que de pronto compras una cosita por un lado y otra cosita por otro lado y le das a la gente solo migajas, simplemente no estás cumpliendo con una gestión territorial realmente lo que la gente necesita. Simplemente estás volviendo como un apoyo puntual, coyuntural, momentáneo. Claro, ese momento recibirá algún producto, pero
realmente no está sembrando el desarrollo para mediano y largo plazo. Entonces, en eso hay que pensar muy bien, queridos amigos de autoridades que ahorita están en las funciones, tanto en el nivel provincial como en el nivel territorial, tanto cantonal y parroquial, y ustedes están llamados a planificar el desarrollo territorial, al menos articular ese trabajo de manera conjunta para que el gobierno parroquial con el gobierno cantonal y que el gobierno provincial ya en el ámbito del desarrollo del país es un gobierno intermedio que articula esas necesidades de los territorios y también articula con el accionar del gobierno nacional, y de esa forma proyecta el desarrollo de la provincia, sea de esta provincia de Chimborazo o cualquier provincia de nuestro querido país. Entonces ahí es muy importante, Juan Antonio, primero la planificación, luego la articulación y por supuesto el accionar de todas las autoridades a fin de resolver los problemas principales y proyectar en un desarrollo sostenible y sustentable a fin de que la población tenga las condiciones de vida adecuadas. Oiga, mi estimado Inge, hay una frase que se ha hecho ya viral en todas las redes sociales, a nivel mundial, todo el mundo dice, cuando los recursos son invertidos con transparencia y apuntando a las necesidades y problemas del pueblo, ¿sí?, alcanza la plata, ¿no? Porque a veces decimos, no tenemos plata, el gobierno no me da plata, no hay cómo hacer las obras. Si es así, entonces vayámonos todos a la casa y no ha pasado nada. Tenemos que buscar la forma de liderar y de construir políticas también dentro de lo local, porque si no hacemos eso, siempre estaremos quejándonos del gobierno de turno, el gobierno nacional, estaremos quejándonos de la asamblea, cuando nosotros también país lo construimos desde abajo, ¿no? Estimado Juan Antonio, es muy importante lo que usted ha dicho. Realmente, uno de los principios en la administración es la gestión eficiente de los recursos escasos, ¿no? Para que siempre esos recursos puedan alcanzar para la gestión del desarrollo territorial. Ahora, no simplemente hay que estar esperando el presupuesto de la asignación del gobierno nacional o el presupuesto general en el territorio, sino más bien hay que buscar la alternativa también. Y para dar viabilidad a esta alternativa es muy importante la planificación, lo que habíamos dicho hace rato. Porque en la planificación, el accionar que le generamos en los territorios es muy importante, ¿no es cierto? Por un lado, es necesariamente la aplicación de este presupuesto, pero por otro lado, el aporte de nuestra misma gente, ¿no es cierto? Que es muy importante, como usted decía. Entonces, en ese contexto hay que saber también gestionar esos recursos, tanto del gobierno nacional, la cooperación internacional, la generación del presupuesto en el territorio, el aporte de la población. Mire, ¿cuántas fuentes existen? Ya lo encontramos, 4 fuentes de ingreso para este presupuesto. Y este presupuesto tiene que servir para el real desarrollo de ese territorio. Muy bien. Primero, dotar de condiciones básicas de vida, lo que hace rato decíamos. Por ejemplo, el tema de alcantarillado, agua potable, la vialidad, los medios de producción, estimado, para que la gente tenga acceso a estos medios de producción, para que tengan acceso a comercialización alternativa, para que tengan espacios de infraestructura, para que nuestros agricultores, por ejemplo, tengan un centro de acopio, para que nuestros agricultores tengan, ¿no es cierto?, un centro de incluso de valor agregado, para que nuestros productos tengan mejores precios cuando lleven al mercado, tanto local como nacional. Entonces son acciones concretas y claras que deben tener con claridad, y estas acciones deben establecer en la planificación. Es muy importante contar con esta herramienta de gestión, y en esta planificación, estimado Juan Antonio, tiene que la gente participar activamente, porque una cuestión es la planificación desde el escritorio, y otra cuestión es la planificación con la gente, ni siquiera solo con los dirigentes, sino con la gente, porque la gente es lo que sabe. Por ejemplo, en una comunidad, ¿qué es lo que necesito? Priorizar el sistema de agua potable, o una casa comunal que ya tenemos, incluso ya quizás 2 veces hecho. Y no utilizamos. Y no utilizado. O quizás, digamos, una infraestructura que está ahí botada. Pero el agua potable, que es fundamental para la vida, solo haciendo un ejemplo. Pero aquella comunidad tiene que decir con claridad qué es lo que necesita, y esa necesidad
realmente tiene que constar en la planificación. Y de esa forma, para que el desarrollo sea con claridad y realmente pueda resolver los problemas fundamentales de la población, estimado Juan Antonio. Algo muy importante que usted pone énfasis aquí en Chasqui TV es el tema de la organización, de la planificación. Nosotros que venimos del campo, nosotros sabemos que nuestros mayores, nuestros ancestros siempre planificaban para sembrar, para cosechar, para hacer las cosas, para hacer una fiestita, para hacer una reunión. Siempre había una planificación, se levantaban 3, 4 de la mañana a conversar, marido, mujer, luego conversaban con los hijos. Es una forma, inclusive es una práctica que nuestros pueblos han tenido, pero ahora dicen, no, ya está la planificación, aquí está el librito y yo voy a hacer. Las autoridades no son magos, como usted dice, mi estimado ingeniero, entre todos podemos sacar adelante. Una pregunta, ¿es posible cambiar la historia de nuestras parroquias, cantones, provincias y el país con la participación de todos los ecuatorianos? Por supuesto que es posible, pero antes de aquello, la planificación como herramienta de gestión, claro, hoy sistematizado, incluso en importantes textos, importantes metodologías de trabajo, pero como usted bien lo decía, nuestros taitas, nuestras madres, tenían esta lógica, esta forma de hacer la vida a través de la planificación, ni siquiera para la semana, sino para los meses, así es, para el año. Sí, sí. Y ya faltando un año decía, ¿sabe qué? En el siguiente año voy a hacer estas actividades, y lo cual iba desglosando de manera mensual y semanal y diario. Yo me acuerdo clarito cuando yo con mi padre trabajábamos en la chacra, cuando íbamos a sembrar, cuando íbamos a cultivar la tierra y por supuesto la cosecha. ¿Sí? Ya se sabe incluso en qué tiempo sale la cosecha y que en qué tiempo iba a vender y por lo tanto cuándo tenía que tener la platita. Así es. Y esa platita incluso tenía planificado para los hijos, para el estudio, para los útiles y para incluso hacer la casita, que es fundamental. Sí. Entonces, esa práctica está en nuestros sectores. Sí. Simplemente las autoridades, incluso hoy que existe la tecnología, ¿no es cierto?, ya sistematizada, simplemente tiene que, ¿no es cierto?, incluir en una metodología de planificación para que se cumpla, ¿no es cierto?, desde antes de la planificación, ¿no es cierto?, el tema de la administración y evaluación y control incluso, para que pueda cumplir de la mejor forma. Entonces, ahí es la habilidad de la autoridad, quien esté al frente de un gobierno local, para que pueda incluir todas las necesidades, como habíamos dicho hace rato, y de esa forma también, ¿no es cierto?, garantizar que su accionar, ¿no es cierto?, pueda cumplir con la expectativa de la gente y de esa forma garantizar la solución por un lado. Y por otro lado, contestando la pregunta, estimado Juan Antonio, claro que es posible cambiar la realidad, cambiar la historia, pero para lo cual tenemos que también tener una fuerza importante de la unidad entre todos los sectores, entre todos los grupos, incluso entre todas las organizaciones. Muy bien. A fin de pensar como un conjunto, un proyecto conjunto, como provincia de Chimborazo, como cantones. Correcto. Ya es hora de que realmente pensemos en algo importante. No es posible que nuestras provincias cercanas, por ejemplo, sin envidiar, ¿no? Tungurahua tiene una planificación de desarrollo importante. A 50 años, no me ojo. voy a cansar de decir, claro, decía años anteriores, por supuesto, porque nosotros habíamos vivenciado, porque hemos coordinado. Antes yo trabajaba en una entidad nacional y coordinábamos con el gobierno provincial, con las autoridades locales de Tungurahua. Ellos tienen una planificación 30, 40, 50 años. Sí. A través de los ejes estratégicos. ¿Y cómo la ejecutan? A través de los parlamentos. Parlamento Trabajo, Parlamento Tierra y Parlamento, bueno, no me acuerdo el otro, pero tiene 3 parlamentos importantes. Y de esa forma incluso hacen la veeduría, el control de manera permanente. Y que los recursos suyos de la población son invertidos de manera adecuada. Y entonces en ese contexto, mira, sin envidiar, estimado Juan Antonio, ¿de dónde proviene, por ejemplo, el tema de los jeans? Tungurahua. ¿Dónde están los principales o elegantes muebles? Tungurahua. ¿Dónde están los, digamos, los cueros, digamos, de las chompas, correas? Tungurahua. ¿De dónde fabrica? Claro, sin desmerecer, ¿no?, las carrocerías importantes. Mire, Ambato, Tungurahua, el parque industrial está en 5ª etapa, creo que más también. Pero ya, se da Chimborazo, ¿en dónde estamos?
es hora de activarnos, mi estimado. Tenemos que activar, estimado para lo cual ingeniero. tenemos que planificar el desarrollo territorial. Sí. Mira, Riobamba sí tiene un aspecto, digamos, en el aspecto de desarrollo de un sector. Tenemos que mirar Guamote qué potencialidad tiene, Alausí qué potencialidad tiene, Payatanga qué potencialidad tiene, Huano, un cantón artesanal. Entonces, de esa forma, a fin de que como provincia podamos encontrar elementos fundamentales para poder tener el desarrollo tanto social como económico, estimado Juan Antonio. Muy bien, importante opinión de nuestro entrevistado, el ingeniero José Buñay, líder político y dirigente del Cantón Alausí. Algo muy importante de destacar es el llamado a la unidad en cada uno de nuestros lugares, en las comunidades, en los barrios, empezando desde la familia, estimado ingeniero, porque nosotros podemos construir un maravilloso país, porque tenemos todo, nuestro país mega diverso, yo creo que tenemos todo, somos bendecidos por Dios, pero nosotros, los ecuatorianos, los 17 millones, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto, autoridades, sociedad civil, ONGs, los habitantes propios de cada uno de los sectores, para cambiar la historia, para cambiar la realidad actual que vive nuestra patria. En la parte final, mi estimado ingeniero, ¿cuál es su mensaje para los alauceños, para los chimboracenses y para los ecuatorianos? Para nuestros coterráneos alauceños, chimboracenses y ecuatorianos, un solo término: amor a nuestro territorio, amor a nuestra familia, amor a nuestro entorno. Amemos primero lo nuestro y hagamos por lo nuestro. Una empresaria cuencana anteayer decía: ¿y cuándo valoramos nuestro propio territorio, nuestra propia forma de vida, nuestra gastronomía, nuestros lugares turísticos? Es cuando realmente vemos en otros países y no tiene la maravilla de lo que tiene nuestro país. Solo en cuestión de horas estamos en la costa, en principales playas, cuestión de horas estamos en principales nevados de nuestro país. Y de la misma forma en la Amazonía, que es mega diverso, que es lindo. Yo tuve la oportunidad de conocer en el año 2008, claro, antes de aquello yo había simplemente visto en los libros, en el desarrollo, teorías del desarrollo, nosotros veíamos una carrera que, claro, lo seguía. Entonces ahí veía, ¿no? Solo en teoría veía, pero cuando tú adentras a esa realidad, que es maravilloso, que son lugares de nuestro país, ahí es lo que aprecias, y no tienen otros países. Solo por poner el ejemplo, por ejemplo, estuve en algunos países de Centroamérica, simplemente tienen 2, 3 actividades, sin embargo, la generación de desarrollo lo alcanza y sobra. Entonces, en ese contexto, nosotros que tenemos esta gran potencialidad. Tenemos las Islas Encantadas, ¿verdad? Tenemos una cuestión marítima, tenemos en el tema continental. Ya, y tenemos también a nuestros hermanos y hermanas que están en distintos países del mundo, que están también aportando económicamente para el desarrollo. Ya, es hora, creo, de salir adelante, mi estimado. Estimado Juan Antonio, para finalizar, tenemos todas las potencialidades para salir adelante, sin pedir favor a nadie, para lo cual tenemos que organizar, tenemos que buscar la unidad y tenemos que mirar con un enfoque a mediano y largo plazo. 3 cosas fundamentales, estimado Juan Antonio. Claro, como usted decía, tenemos incluso recursos que están generando nuestros hermanos migrantes. Más de 3 millones de ecuatorianos están fuera del país. En términos económicos, alrededor de 3.000 millones de dólares de ingresos anuales de los migrantes. Y esos recursos tenemos que aprovechar para dinamizar y generar el desarrollo en los territorios, para lo cual tiene que haber la habilidad de que las autoridades también puedan generar espacios de emprendimiento, para que los familiares que están enviando las remesas y los familiares que quedan acá tranquilamente puedan aprovechar, por un lado, con remesas, por otro lado, incluso con el financiamiento, ¿no es cierto?, que existe hoy en día, tanto de la banca pública, privada y el sector de economía popular y solidaria. Existen cooperativas que pueden otorgar créditos para que puedan salir adelante. Entonces, oportunidades existe, Juan Antonio. Lo que nosotros tenemos que poner es ahí, lo que hace rato decía, ¿no es cierto? La organización, la unidad y realmente tener ese amor a nuestro territorio, amor a nuestra patria, amor a nuestra familia, amor para salir adelante. Solo aquello lo vamos a lograr, estimado Juan Antonio, queridos amigos y amigas quienes están mirando en principales, quizás provincias y ciudades del país, está retransmitido este programa. Enviar ese saludo cordial
Y realmente también desearle, para finalizar, a los que están quizás atravesando esta situación de contagio, y conocemos, ¿no?, que de pronto es complicado quizás a veces cuando no hay recursos económicos, pero ahí hemos visto una de las lecciones que ha dejado también es la unidad familiar. Y mucha fe en Dios Cuando también, los ¿no? hermanos o de pronto familias o los padres, los hijos están con esta situación, hay que dar la mano. Entre hermanos o de padre a hijos o de hijos a padres, pues solo así hemos sobresalido. Nosotros, al menos en Alausí, hemos vivenciado esta realidad. Ya hemos pasado del contagio, incluso ya quizás esta variante no nos siga afectando, y realmente para lo cual tenemos que primero poner en manos de Dios y realmente encaminar con esta fe y esperanza de que realmente vamos a salir de esta y van a venir días mejores, el futuro que realmente nos tiene preparado también, y tener esa fe en nuestro Dios. Y realmente el año 2022 es año de bendición, es año de victoria, año de conquista. Quizás estos 2 años habrá sido tiempos de estancamiento, quizás en su familia muchos proyectos habrá quedado, pero el año 2022 viene cargado de realmente de bendiciones. Así que muchas bendiciones, que Dios los bendiga a ustedes en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Bueno, gracias amigos por permitirnos entrar a sus hogares, a sus familias, a sus corazones. Desde Chasqui TV les enviamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de los ecuatorianos en territorio y también en diferentes latitudes del mundo. Esta noche hemos dialogado con el ingeniero José Buñay, líder político y dirigente del Cantón Alausí. Yo soy Juan Antonio Inca. Buenas noches, Ecuador. Chasqui TV.